conocemos qué es la masonería. Y yo no sé si en el primer caso estaríamos en lo cierto y en el segundo se plantearían algunas dudas. Hablar de la masonería en el siglo XVIII, que es cuando nace, cuando 4 grupos, 4 logias de Londres se reúnen para constituir la Gran Logia de Londres y Westminster, que luego será la Gran Logia de Inglaterra y finalmente la Gran Logia Unida de Escocia, Irlanda e Inglaterra. Esto nos obliga a remontarnos al origen de esta asociación, es decir, a los gremios de constructores medievales. Voy a prescindir de la mitología de la masonería porque consultando 35 obras me encontré con 150 orígenes diferentes, desde los que decían que fundó la masonería Adán o el arcángel San Gabriel, Julio César, los jesuitas, los judíos, los terapeutas y tantos otros, los templarios, por supuesto. Yo prefiero quedarme con lo que creo que es más científico, más universitario y más histórico, que son los gremios de constructores medievales. El propio término masón nos pone en relación con estos constructores medievales que tenían como finalidad construir catedrales de piedra donde dar culto a Dios. Como todos los gremios, tenían una tradición personificada de la enseñanza. El maestro masón, el maestro constructor, pues era el que enseñaba a unos aprendices, les introducía poco a poco en el arte de la construcción y al cabo de unos años tenían que pasar unas pruebas y podían acceder al grado siguiente, que era el de compañero. Después el compañero se especializaba en la construcción y últimamente, tras una serie de pruebas, podía acceder al grado de maestro y crear su propio taller e iniciar el mismo ritmo de enseñanza y educación, construcción. Por eso no solamente el nombre de masón, sino todos los elementos que utilizan los masones están relacionados con el gremio de la construcción. La plomada, el maillete, el cincel, el picapedrero, el mandil, etc. Todos son la escuadra y el compás, que suele ser el emblema que ellos utilizan. No solamente es la enseñanza, es la terminología, son los grados que reciben, sino que va a ser todo el contexto el que nos va a poner en contacto con estos hombres. Pero los gremios, como ustedes saben, con el nacimiento del capitalismo, ya a finales del siglo XVII, empiezan a molestar. Empiezan a molestar porque el gremio controlaba todo. Controlaba la enseñanza, controlaba la mano de obra, controlaba el producto elaborado, controlaba los precios. Y entonces eso es un obstáculo y los van eliminando en diferentes países ya a partir del siglo XVII. En España será el último país, como en tantas otras cosas, en eliminar a los gremios y lo harán las Cortes de Cádiz en 1813. Pues bien, a raíz del incendio de Londres, cuando se quemaron cientos de iglesias, miles de casas, pues, la mayor parte de la madera, acudieron a la ciudad de Londres los gremios de constructores que existían en el continente, puesto que era necesario para la reconstrucción de la ciudad. Es cuando se haga la nueva catedral de San Pablo, todo el entorno, el estado, por ahí tienen el monumento a Cristo Rubén, que fue el arquitecto constructor que está en la City, muy cerca de la Torre de Londres, tiene un monumento que recuerda la reconstrucción de la ciudad de Londres. Cuando termina la reconstrucción, hay unos cuantos gremios de la construcción de Londres, en concreto son 4, que se resisten a desaparecer. Y entonces van admitiendo en su seno a hombres ajenos a la construcción. Pueden ser eclesiásticos, de profesiones liberales, profesores, etc. Y llegará un momento en que estos supernumerarios suplantan a los propiamente operativos
y en el año 1717 deciden dar el cambio, el vuelco. En adelante ya no vamos a construir catedrales de piedra, lo de Aputonios, en adelante vamos a construir la Catedral de la Fraternidad del Universo. Los estatutos de esta nueva organización los redactan dos pastores, Anderson y Saguilia. Uno es presbiteriano y el otro es hugonote, pero luego anglicano, y estos estatutos son del año 1723. Son interesantes, en primer lugar, porque están redactados por los eclesiásticos y por lo tanto no será extraño el que en el artículo primero nos encontremos con que para ser masón es necesario creer en Dios y en la inmortalidad del alma. Y añade, y no podrán ser masones los ateos estúpidos y divertidos. Con una terminología muy puritana de la época que en nuestros días pues, nos lleva a algunas interpretaciones de que si hay ateos que no son estúpidos y divertidos, sí pueden ser masones. Pero claro, esto nos llevaría a analizar cuál es el concepto de libertino, cuál es el concepto de estúpido en aquella época, que tiene unas connotaciones muy diferentes a las de hoy. Pero esto nos llevaría muy lejos. Bueno, esta nueva organización nace después de las guerras de religión en Europa, en las que en nombre de Dios había matado tantos miles de personas, había habido tantos atentados. Hoy, quizá con lo que ocurre en algunos países extremistas y fanáticos del Extremo Oriente, quizá podamos, cuando en nombre de Dios, de Alá, pues se están cometiendo algunas, iba a decir barbaridades, pero no, ustedes lo pueden interpretar como quieran. Nace pues, después de estas guerras de religión, con una idea de tolerancia, con una idea de fraternidad, con una idea de libertad, en un momento en que estamos en el despotismo ilustrado, en el absolutismo, donde no existían ninguna de estas características. Pero al mismo tiempo nace al margen de la autoridad constituida. Y esto le va a crear problemas. Le va a crear problemas porque, según el derecho romano en vigor en la época, toda asociación que nace al margen del gobierno es sospechosa de ir contra la autoridad pública, es por lo tanto ilícita. Al ser ilícita está prohibida, y al ser prohibida, todas estas condenas no se refieren a la masonería en cuanto a institución, sino a las reuniones de masones. Y el propio Clemente XII, en su Nula in Eminenti del año 1738, va a servir el ejemplo de los otros gobiernos, palabras textuales, y va a prohibir este tipo de reuniones que él da toda clase de calificativos, conventículos, asambleas, reuniones, pero nunca habla de la institución en sí, sino de las reuniones de estas personas. Si observan, en todos los casos que he citado antes, la mayor parte de ellos, nos podemos encontrar desde Clemente XII hasta el sultán de Constantinopla, o desde el Consejo y República y Cantón de Ginebra a la emperatriz María Teresa de Austria, a los magistrados de la ciudad de Hannover, de Nápoles, la jefe de la policía de París, etc., se constata que son autoridades o gobiernos protestantes: Holanda, Ginebra, Hamburgo, Berna, Hannover. La logia era el taller donde trabajaba. En algunos cuadros se ve cuando construyen las catedrales en un lateral un cobertizo que es la logia, el lugar de trabajo, que al mismo tiempo era el lugar de simpatía, justicia, etc. Entonces el aprendiz tenía que prestar un juramento que venía a ser juro por la escuadra y el compás, trabajar en la logia de lunes a sábado, no grabar, no burlar ni decir nada de lo que en ella me sea enseñado, bajo pena de que me arranquen la lengua a través del mentón, me arranquen las entrañas, las quemen y arrojen las cenizas que iban del flujo y del reflujo, pasa 2 veces en 24 horas. Como ven, era una especie de psicograma que a un muchacho de 8 o 10 años pues era para inculcarle el temor a
y al mismo tiempo la responsabilidad de que iniciaba una nueva vida de trabajo en la cual iba a tener que consagrarse. Aplicándola a la carta de Plinio Cecilio resultaba contradictoria, porque la carta de Plinio Cecilio está dirigida precisamente para perseguir a los cristianos que se reunían en la clandestinidad y en el secreto. Y por lo tanto, el Papa va a condenar y las autoridades van a condenar a los masones con los mismos motivos con que los emperadores condenaban a los cristianos. Con lo cual, la justificación de la bula inminente en esta carta y en estas leyes era al revés, venía a demostrar precisamente todo lo contrario. El caso es que numerosos estados, a raíz de las condenas pontificias, los estados católicos, basándose precisamente en el derecho católico, pues empezaron a prohibir también las reuniones de masones en sus territorios, y especialmente en los católicos donde todavía existía la Inquisición, en el caso de España, el caso de Portugal, el caso de Nápoles, etc. ¿Qué ocurre pues? Que la masonería empezará por las reuniones de masones, empezarán a ser perseguidos ya no en estos estados por motivos religiosos, sino por motivos políticos, porque lo religioso se admitía, se asumía por lo político y se identificaba. Lo más llamativo es que el Papa, que sigue el ejemplo de los otros gobiernos, todas sus motivaciones son políticas. Este fue precisamente el origen de mi tesis doctoral allá por los años 60 en los archivos secretos vaticanos, ¿no? ¿Cuáles eran las motivaciones de estas condenas, las motivaciones políticas? Cada año, al final, se publican por cada logia los miembros, y aquí se especifica la profesión, la religión, el domicilio, los cargos que tienen en logia, etc. Es un arsenal, es un material fabuloso que nos permite hacer todo tipo de estudios sociológicos, religiosos, etc. de la masonería. En el ordenador del siglo XVIII tendré como más de 100.000 masones registrados. Esto te permite hacer una serie de estudios muy interesantes, ¿no? Lo más llamativo, como digo, es la presencia de eclesiásticos católicos que pertenecen a todas las categorías: sacerdotes, diáconos, archidiáconos, beneficiados, capellanes de embajadas, de hospitales, militares, etc. Y sobre todo la presencia de religiosos. Yo creo que no hay ninguna orden religiosa en la que no aparezcan. Los más numerosos son los benedictinos, seguidos de los capuchinos, cistercienses, mínimos, dominicos, franciscanos, agustinos, jesuitas porque ya no existían, habían sido abolidos por el Papa. Hay de todo tipo: carmelitas, oratorianos, recoletos, de la caridad, premonstratenses, escolapios, celestinos, trinitarios, bernacos, etc. Es verdaderamente llamativo ver qué profesión tenían estos sacerdotes. La mayor parte de ellos eran profesores de universidad, bibliotecarios e intérpretes del rey, doctores en teología y filosofía, miembros de la Academia Francesa, las Academias de Ciencia, Artes y Bellas Artes, comendadores de la Orden de Malta, secretarios de obispados, de nunciaturas, de embajadas, rectores de seminarios, de universidad, profesores de teología, filosofía, moral, historia eclesiástica, historia natural, diplomática, numismática, astronomía, patrología, poética, matemáticas, hebreo, etc. No eran analfabetos. Claro, también es llamativo que son, en muchos casos, todos los miembros de la logia son religiosos, porque están incluso en monasterios. Hay superiores religiosos, superiores generales, como de la Charité, de masón, hay provinciales, de agustinos, de franciscanos, que son masones, numerosos superiores locales, fundadores de logias. Hay más de 63 sacerdotes que fundan la logia, ellos son los fundadores. Logias que existen en abadías, como la abadía de Fécamp, en la de Clermont,
en los franciscanos de Troyes, en los mínimos de Dieppe, en los cistercienses de Guise, en los recoletos de Mons, en el monasterio de Lille. Comenzó su carrera como conductora de televisión en el grupo empresarial RCG Radio y Televisión, en donde actualmente se desempeña como presentadora de noticias en el programa Territorio RCG y conductora del noticiero Fin de Semana, edición matutina. Desde hace 8 años es conductora y animadora de eventos masivos en empresas e instituciones como Plaza Sendero, Plaza Nogalera, Plaza Real, Magna Formex, Chrysler, Gobierno del Estado de Coahuila, diversos municipios de la entidad, Melody, Línea de Ropa, Municipio de Monterrey, Nuevo León, Surtidor del Hogar, Caja Amistad y desde hace 7 años es conductora oficial de la Expoferia Saltillo. Ha tenido a su cargo la presentación de más de 1.500 eventos que van dirigidos desde 200 hasta 45,000 personas. Ha compartido el escenario con personalidades como Omar Chaparro, Aurora Valle, Califa, Adela Micha, Pati Cantú, Jordi Rosado, Lucero, Mauricio Clark, Ada Ramones, entre muchas personalidades más. Escuchar a Laura Belli es una oportunidad para reflexionar sobre importantes temas como superación personal, autoestima, motivación y desarrollo humano en general. Queda con ustedes, Laura Belli. ¿Qué sucede cuando de pronto terceras personas hacen que nuestra autoestima esté abajo o esté en el piso? ¿Qué es lo que sucede en esa ocasión? Pues bueno, yo espero que aquí en esta institución no exista el bullying. Tú tienes cara de hacer bullying, ¿eh? Yo espero que aquí no exista. Sin embargo, se me hace que estoy equivocada, porque en todos lados existe el bullying, lamentablemente. ¿Y sabes? El bullying tiene consecuencias bastante graves, ¿eh? A lo mejor ustedes no lo ven, o a lo mejor ustedes para quedar bien con los demás ofenden o tratan mal a alguien, pero no saben el daño que le están haciendo a esa persona. Y eso contribuye a que la autoestima de esa persona esté abajo. Licenciado Eduardo Hernández, responsable del área de juventud en el programa de prevención de delito en el municipio de Matamoros, Coahuila. Felicidades, licenciado Eduardo, porque esta labor es muy encomiable. Llevar a los jóvenes de la zona rural, zona urbana del municipio de Matamoros, este tipo de actividades, de motivación, de superación personal, sobre todo, para poder recuperar en los muchachos la esencia social, la esencia humana. Así es, por aquí el municipio de Matamoros fue beneficiado con un recurso de la Federación de 12 millones de pesos. Dentro de las diversas acciones que se están llevando a cabo en este programa, se está trabajando mucho con la juventud del municipio. Con la juventud se está trabajando llevándoles en las escuelas y en las secundarias del municipio talleres de prevención de la violencia en el noviazgo, talleres de prevención en la transmisión de enfermedades sexuales, conferencias motivacionales. Hemos recorrido ya un total de 3 preparatorias y 3 secundarias. Si aprendes a soltar, a liberar, a perdonar, tu trayecto en esta vida va a ser mucho más sencillo. Se te va a hacer fácil, vas a estar feliz, vas a sentir en paz. Es más, cuando perdonas, puedes ver o mencionar el nombre de aquella persona que te hizo daño y tú seguirás en paz. En ese momento te das cuenta que has perdonado. Algunos dicen, es que me voy a vengar, es que me la va a pagar. ¿Saben cuál es la mejor manera de vengarse? Perdonando. Nos queda una fecha más con una conferencia motivacional con el tema de ¿tú qué esperas para ser feliz?, que es la que se llevó a cabo el día de hoy aquí en el CEBETI 196. Invitar a los jóvenes a que tomen estos talleres, estas conferencias, son de gran beneficio para su persona, para su desarrollo personal, para que tengan todo el conocimiento y todas las herramientas necesarias para que puedan tener un desarrollo físico, emocional y mental saludable. Invitar también a todos los padres de esos jóvenes que les pongan atención, que acudan a los llamados que se les giran por parte de sus invitaciones, que se les giran por parte de las instituciones educativas en las cuales ellos están tomando su preparatoria o su educación secundaria.
de hacer de conocimiento de la ciudadanía en general del municipio de Matamoros que existe en la administración un departamento, una dirección llamada Prevención del Delito, que es la encargada de llevar a cabo todas estas acciones en el municipio que son de gran beneficio para toda nuestra población en la ciudad de Matamoros. Es increíble, ese es el otro punto, el punto número 10 para lograr la felicidad. Y de sonreír se desprenden unos beneficios de sonreír. Esto sobre todo para las chicas también, para los hombres heterosexuales que les platicaron que aquí sí existe. Sonreír hace descender el ritmo cardíaco y disminuye el nivel de estrés. Y un día, si tuviste un día pesado en la escuela, si alguno de acá trabaja y les andan sacando canas verdes los maestros o los jefes, qué sé yo, respiren, relájense y sonrían. De verdad que van a ver cómo les cambia el día y cómo les pone. Acabamos de presenciar una conferencia muy interesante con la comunicadora Laura Meri, quien venía de la comarca lagunera. ¿Qué es lo que ha encontrado en los jóvenes en el estado de Coahuila referente a la motivación, a la superación personal? Mira, la verdad es que pues bueno, hemos estado en varios municipios y nos hemos encontrado con jóvenes entusiastas, la verdad que tienen ganas de hacer las cosas, de ponerse un granito de arena, de cambiar pues la realidad, ¿no?, que nos está tocando vivir lamentablemente, que tienen sueños, que por parte de los padres de familia, de las autoridades, hacerles el llamado, que no los suelten, que no los dejen solos, que los apoyen. Hay mucho talento, son jóvenes muy inteligentes, jóvenes que quieren alcanzar sus metas, sus sueños. El problema está en la falta de apoyo. Afortunadamente en la actualidad se les está brindando ya el apoyo a través de diversas maneras. Entonces, pues simplemente hacer esa recomendación o recalcar ese punto a los papás, a las autoridades, no lo suelten. El futuro, como lo digo en la plática, el futuro de los jóvenes no son el futuro de México, los jóvenes son el presente, y lo que se haga en el presente se va a ver reflejado en el futuro. Entonces hay que trabajar aquí y ahora. En la actualidad se han perdido los valores. Yo creo que cuando ustedes estaban más chavitos, en la escuela todavía nos decían un poco más, a lo mejor son criados, pero nos decían, oye, es que si ves a un anciano en la calle, ayúdate a pasar. Si vas manejando y alguien se va a cruzar, dale el paso. Todo eso, aunque suene trillado, de verdad que hace una gran diferencia. Hace unos momentos ya hablábamos de la situación de nuestro mundo actualmente, de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra ciudad. Andamos mal. Pero mucho se puede solucionar ayudando. ¿Diferentes semejanzas en la conducta, en la actitud de los jóvenes en La Laguna, en Saltillo, en Clova? Sí hay diferencia, responden de pronto a la conferencia de diferentes maneras, ¿no? Me llama la atención que en común se sensibilizan, que hace falta llegarles un poquito a los sentimientos, a las emociones, a los muchachos. Algunos responden al final de la plática eufóricos, aplauden, gritan y demás, otros lo hacen llorando. Hay diferentes reacciones, cada conferencia es diferente, pero lo que sí me llevo, lo que sí se me queda siempre es que hay que tocarles los sentimientos a los muchachos. Hay que poner la mente, el corazón, el alma, en todo lo que hagamos. Ese es el secreto del éxito. Y recuerda que cuanto más difícil sea la batalla, más satisfactoria será la victoria. Cuando uno quiere algo, no se cansa y no deja de luchar. Yo estoy segura, chavos, que aquí, yo sé que a lo mejor está el próximo secretario de salud, o la secretaria de salud, o a lo mejor el próximo Oribe Peralta, o cantantes, o actrices, o gobernadores, o alcaldes, regidores, diputados, líderes, qué sé yo, o grandes padres de familia. El futuro está delante. Los jóvenes son el presente. Y lo que se haga aquí es lo que se va a ver reflejado en la... Para la gente de la comarca lagunera, ¿dónde podemos seguir su carrera en la conducción? Bueno, sí, pues agradecidísima con la gente de la comarca lagunera, me han abierto las puertas, me han tratado muy bien los muchachos, los padres de familia y demás, la gente en general. Mil gracias por ese apoyo, es recíproco, se les quiere mucho también a la gente de la comarca.
Y pues bueno, me pueden seguir a través del Twitter en @LauraMaryRCG o bien en el Facebook, es www.facebook/LauraMary, así nada más. Ahí estamos, ahí van a encontrar videos, el disco que también pues ustedes pueden escuchar, cápsulas motivacionales de reflexión y demás. Y pues ahí estamos para servirles. Muchas gracias por su tiempo y estamos a servirle en vocestv.com. Gracias a vocestv.com.